sean ustedes bienvenidos a una sesión más de la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad de Vascongada, de los Amigos del País. Ustedes saben que, tal como nosotros lo entendemos, la Vascongada es uno de los pilares de la cultura vasca, conjuntamente con Eusko Ikaskuntza y con Euskaltzaindia. Y nos ocupamos de temas muy variados, casi siempre alrededor de la ciencia. Y este tema de si Bilbao puede volver a inundarse nos parecía, a algunos por lo menos, nos rondaba la cabeza desde hacía tiempo y nos parecía que podía ser interesante no hablar de lo que aparece de vez en cuando en internet, que uno no sabe cuál es la fuente original. Nos parecía interesante ir a las fuentes originales, a aquellos que vivieron en primera persona y que tuvieron responsabilidades durante las malditas inundaciones de 1983, y aquellos otros que se han ocupado en los últimos años de que esto no vuelva a suceder, presumiblemente. Por eso, para mí es una inmensa satisfacción hacerles una breve presentación de los dos ponentes que van a extenderse contando la película que ellos vivieron o que ellos están viviendo desde este punto de vista. A mi derecha está María Esther Solabarrieta Aznar, que es licenciada en Biología y especialista en Limnología, y como ella misma dice de sí, nieta de José María Solabarrieta Marperquiaga, alcalde de Ondarroa en tiempos de la República, y de Santiago Aznar Sarachaga, primer consejero de Industria de aquel gobierno creado en aquellas circunstancias tan adversas, cuyo lehendakari fue José Antonio de Aguirre y Lecube. Ella dice, mi aita, niño de la guerra en Bélgica, y mi ama, niña de la guerra en Inglaterra y Francia. Eso le da una pátina, no sé si de internacionalidad, por lo menos, pero de apertura de miras que seguramente nos va a venir muy bien para la sesión de hoy. Fue directora de Aguas del Gobierno Vasco entre el 91 y 1994. Además, diputada foral de Acción Territorial y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Vizcaya entre el 95 y 2003. ¿Se acuerdan ustedes de Dinochu, aquel dinosaurio que nos enseñó a reciclar que nos enseñó a reciclar el papel por una parte, yo que sé, los plásticos por la otra, los orgánicos por la otra? Pues ella es la que nos puso a reciclar y la que nos ha llenado la cocina de 4 o 5 bolsas distintas. Yo todavía sigo. Responsable del área de urbanismo y medio ambiente de la Comisión Gestora de Ondarroa entre 2007 y 2011, y finalmente jefe de las cuencas cantábricas occidentales de URA desde 2012 hasta 2018. Ella nos va a dar una visión de qué y por qué sucedió lo que en 1983 llevó esta zona tan privilegiada del mundo a ser una de las zonas más devastadas, con muertos, destrucción y desolación. A mi izquierda está Pedro María Barreiro Zubiri. Es ingeniero industrial de formación académica y ocupó diferentes puestos directivos en empresas del sector del automóvil, hasta que finalmente terminó como concejal del Ayuntamiento de Bilbao con responsabilidades de gobierno en áreas técnicas durante 8 años, entre 1991 y 1999. Vicepresidente no ejecutivo de Bilbao Vizcaya Kutxa durante 9 años, entre el 99 y 2008, y finalmente, que es el motivo por el que está aquí, director gerente del Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, de Aguas Bilbao Vizcaya, desde el 15 de julio de 2004. En estos casi 20 años de trayectoria en el organismo, su gestión al frente del consorcio se ha centrado en asegurar el abastecimiento y llevar el saneamiento de los municipios consorciados hasta cotas cada vez más excelentes de sostenibilidad, innovación y eficiencia. Seguramente, después de que María Esther nos haya contado qué pasó y por qué, la pregunta que le haremos a él es si nos va a volver a pasar o si existe riesgo de que nos vuelva a pasar. María Esther, tienes 35 minutos. Sí, primero habrá que usar esto. Sí, fácil. Puesto el teléfono así. Es para ti. Ya, no te preocupes. Arratsalde on guztioi, lehenengo eta behin eskertu nahi dizuet, alde batetik Jose Luis Neirori urari buruz hitz egiteko aukera eman didalako,
eta beste aldetik zuei hemen egoteagatik. Mila esker etortzeagatik. José Luis me llama y me dice, ¿las inundaciones de los años 80 se pueden volver a repetir? Pues tengo que decir que sí, son fenómenos meteorológicos y como tal el riesgo cero no existe. Otra cosa es en qué condiciones se pueden producir y si las consecuencias pueden ser las mismas que tuvimos en el año 1983. En esta diapositiva veis el tema de dos cuencas, la cuenca del Nervión y Baizábal, con Bilbao, Llodio, Valles, y la cuenca de Bermeo, que fue una cuenca pequeñita, pero que sufrió muchísimo en aquellas inundaciones. Para hablar de esto, voy a hacer un rápido revisión sobre 4 realidades para poder entender la gestión del agua en Euskadi. En primer lugar, en 1975 muere el dictador y cómo estaba Euskadi en aquel momento en materia de aguas. En 1979 y 1990 sufrimos dos catástrofes meteorológicas importantísimas, como fueron las inundaciones en el 83 y la sequía en el 89-90. Del 91 al 94 logramos obtener la transferencia de aguas, un elemento importantísimo para el desarrollo de la gestión del agua. Y de 1995 en adelante se abre una nueva etapa y en este momento nos acompaña otro elemento climático que es el cambio climático. 1975. ¿Cómo estábamos en aquel momento? Euskadi era medial, había una terrible crisis económica, un paro inmenso, se sobrevivía como se podía, pero quiero destacar a dos personas muy importantes en el campo del abastecimiento del agua, como fueron Ángel Galíndez y José Miguel Eizaguirre. Ángel Galíndez en 1900, era ingeniero agrónomo, empieza a trabajar en Iberduero, en Saltos del Duero, y en 1960 es llamado en el Ayuntamiento de Bilbao para que se encargue del tema del abastecimiento de la viña. Y entre el 60 y el 67, junto con José Miguel Eizaguirre, que estaba en el Ayuntamiento de Bilbao, ponen en marcha el Consorcio de Aguas del Gran Bilbao, que en el año 1997 se modifica y se convierte en el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, que es el que actualmente tenemos. 1979-1990. Pongo el 79 porque quiero recordar a una persona para mí muy importante que fue el primer alcalde en la época democrática de Bilbao, Jon Castañares. Si Jon Castañares hubiese visto la imagen que he visto yo esta tarde viniendo a Juntas Generales, hubiese descansado contento. Un montón de chavales. Yo creo que esta es la confirmación de que alguien que tiene compromiso con su labor, además puede hacerlo de manera apasionada. Y yo, el único mérito que yo he tenido es reunirlos a los dos, pero yo sabía que íbamos a triunfar con ello. Muchísimas gracias, Esther. Tienes la palabra y tienes 35 minutos. Vale, es que el quesco... Parece... No, seguro que no. Bueno, voy a dedicar unos minutos a explicar, aunque yo creo que más o menos casi todo el mundo puede tener idea, de qué es el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya al día de hoy. Bueno, aquí aparece, como ha dicho María Esther, 97 municipios consorciados actualmente. Bueno, lo que ocurre es que Usánsolo y Galdakao ya han firmado su acuerdo en el consorcio y entonces ya en este momento realmente son 98, porque tanto lo que corresponde a Usánsolo como lo que corresponde a Galdakao a nivel de agua ya está todo acordado entre nosotros y los dos ayuntamientos. O sea, quiero decirte que tenías la buena información, pero esto ha sido de antes de ayer, o sea que no tiene demasiada... Bueno, esto es un poco la Ría de Bilbao, no tiene mayor importancia. Bien, entonces la constitución del consorcio fue en marzo del 67, se incorporaron 19 municipios y lo que entonces se llamaba la Corporación Administrativa del Gran Bilbao y la Diputación Foral, bueno, que en aquel momento no era foral, la Diputación de Vizcaya, la Diputación franquista. Extinguida en 1980 la Corporación Administrativa del Gran Bilbao, sus competencias fueron asumidas, en este caso por el Gobierno vasco y luego por la Agencia Vasca del Agua. Las incorporaciones importantes a lo largo de estos años pues han sido Uri de Costa en el 94, Arratia en el 97, en el 99 Durango Aldea, en el 2013 Encartaciones y en el 2022 la última Busturialdea.
Prácticamente todos estos municipios, incluido Busto y Aldea, lo que se han incluido en el consorcio son todos los municipios que formaban parte de Busto y Aldea. Bien, ¿cuáles son las actividades principales? Bueno, las que ya conocéis, el abastecimiento de agua y el saneamiento. ¿Qué principios nos rigen? Pues que la gestión del ciclo de agua urbana tiene que ser exactamente igual en Bilbao que lo que pueda ser en Ubidea, digo por decir dos municipios consorciados, con una misma uniformidad de la calidad del servicio y con una uniformidad de las tarifas en todo el ámbito territorial. Es decir, todos vosotros sabéis que en todo el ámbito de Vizcaya la tarifa es exactamente igual. Vuelvo a repetir, lo mismo que vivas en Bilbao, que en Ubidea, o los que veraneáis en cualquier municipio, pues Lequeitio, Ogac, en fin, todos los que las tarifas es la misma que estáis pagando, sean los que vivís en Bilbao o en cualquier otro municipio de Vizcaya. Bien, entonces seguimos en una fase de expansión territorial, con la incorporación todo. Esto era lo que ocurría en las inundaciones, esto fue, pues ya creo que Marister utiliza el mismo gráfico que yo, entonces tampoco invirtiendo. Aquí tenemos algunas fotos, la zona de la Peña también, cómo estaba y demás. Bien, no tiene mayor importancia, y fue en este desastre cuando se empezó a plantear el plan integral de saneamiento. O sea, era un desastre de la ría absolutamente sin ningún tipo de vida y además con las inundaciones que habían asolado absolutamente. Bueno, pues estas son algunas, y entonces ya voy a entrar un poco más en lo que sería la parte de inundabilidad. Luego seguiré, engarzaré con los dos túneles de Mariester que nos había dejado ahí en la recámara. Pero bueno, antes de llegar a ello, simplemente vamos a hacer un pequeño repaso y a los tanques de tormentas que en este momento el consorcio está realizando. Primero, ¿qué es un tanque de tormentas? Bueno, pues un tanque de tormentas es una estructura donde en principio se destina a guardar aguas residuales, una mezcla de aguas residuales y aguas de lluvia en los momentos en que se producen importantes fenómenos de lluvias en donde estamos. En este momento nosotros pues, he puesto ahí algunos de los principales, que son Santurtzi, Lamiaco, Asúa y Echevarri, que son reales, y uno de Galindo, que en este momento está en construcción. Bueno, en total, en todos ellos, vemos aquí alguna foto de estos tanques de tormentas, que son como grandes cajas de zapatos situadas bajo tierra, que están unidos siempre a colectores de saneamiento y van recogiendo aguas. Cuando los colectores se llenan, empieza a llenarse el tanque de tormentas para evitar que se produzcan vertidos al medio, que bien puede ser un río, la ría o el mar. Bien, este es el tanque de Echevarri, que es el más grande que en este momento tenemos en funcionamiento. Tiene una capacidad para son algo más de 70.000 metros cúbicos, o sea, estamos hablando de más de 70 millones de litros que caben en esa caja de zapatos. Y en este momento pues estamos con un nuevo proyecto que es el tanque de tormentas de Galindo. Es un tanque de tormentas que va a ser el más grande de Euskadi, son 90.000 metros cúbicos. Lo vais a permitir a una vizcainada, bilbainada o lo que sea. Nosotros nos batimos a nosotros mismos haciendo los mayores tanques de tormentas de Euskadi. Es decir, siempre el anterior lo hemos construido nosotros y el siguiente también lo estamos construyendo nosotros. Bien, este tiene su importancia por algo que luego podemos encajar con la idea de los dos túneles que hemos hablado. Este es un tanque que, a diferencia de los otros, no es una caja de zapatos, sino que es un gran túnel que sale. Sí, esto. Bueno, trata de unir, sí, aquí, desde Galindo, es un tanque que va por debajo de tierra en forma de túnel, pasa por buena parte de Baracaldo y termina aquí en este punto. Estas son las torres esas altas de Baracaldo que todos más o menos conocéis, y esto sería la zona un poco de Megapar para que os hagáis una idea. O sea, es un gran túnel con capacidad para 90.000 metros cúbicos que, saliendo de Galindo,
termina de llegar aquí en esta zona de Baracaldo. O sea, está actuando en una zona francamente urbana. Esta obra en este momento está en ejecución. O sea, esto no es algo que esté pensando que vamos a hacer, no, está en este momento, se está ejecutando. Hay aquí algún representante o conocido de algunas empresas ejecutoras de la obra. Entonces, bueno, pues estos son datos técnicos que tampoco me voy a explayar porque creo que no merece la pena. Quien tuviera interés, pues bueno, se puede incluso organizar una visita en un momento dado a la obra. Y vamos a ver un pequeño vídeo sobre el tanque de tormentas. Tiene su intríngulis porque más o menos los túneles que se plantearían para Bilbao pues tienen algo que ver con respecto a esto. Bien, entonces, bueno, pues cualquier solución de inundabilidad requiere primero estudios, luego previsiones y finalmente inversiones en infraestructuras. Bueno, entonces eso sería la parte de presentación. Y ahora uniendo un poco con lo que planteaba María Esther. Efectivamente, aunque no es una competencia del consorcio, la competencia en el tema de inundabilidades es de la Agencia Vasca del Agua y, bueno, pues a los que tengáis interés, son documentos públicos, podéis mirar los APSIS que la agencia tiene en este momento en la zona de Bilbao, prácticamente con Erandio y la zona de Bilbao con Echevarri. Bueno, son documentos bastante densos técnicamente y también preguntan bastantes páginas, entonces quien tenga interés en ellos pues no tiene ningún problema acudiendo a la página de EURA, allí tenéis pues toda la información de todo lo que queráis, pero no solo de los que afectan a Bilbao, sino todos los que en principio afectarían al País Vasco. Bien, entonces, ¿cuál es la situación que en este momento se puede estar dando o podemos pensar que pueda ocurrir en Bilbao a futuro? Bueno, en el año 2005, ya lo ha dicho María Esther, se planteó un plan de la propia Diputación de Vizcaya en la que se planteaban dos grandes túneles para el paso del agua que en un momento dado pues hubiera en una circunstancia de este tipo. O sea, el tipo de obra que habría que hacer sería algo parecido a esto que hemos visto aquí. O sea, túneles de un gran tamaño que pasarían por debajo de todo Bilbao, ya que engancharían en engancharían en La Peña y terminarían en Olabeaga. Estamos hablando de un recorrido de casi 4 kilómetros de longitud. El túnel este que os acabo de enseñar de Galindo son 2.200, o sea, es bastante más corto que lo que sería este túnel en Bilbao. El tamaño de la caverna es parecido a uno de los dos túneles que aquí se plantearían. Y la idea es esa, que esos dos túneles, saliendo de La Peña, pudieran llegar hasta Olabeaga. ¿Y cuánto agua llevarían? Bueno, pues un poco para que os hagáis una idea. En principio, la avenida de 500 años en Bilbao
está en los 2.500 metros cúbicos segundo, o sea, 2,5 millones de litros para los que, por un segundo, o sea, han pasado 2,5 millones de litros el día que, otros 2,5 millones de litros y continuamente, cada vez que pasan 2,5 millones de litros absolutamente embravecidos, pura naturaleza. En Vizcaya somos 1 millón de personas, o sea, nos toca cada segundo más de 2 litros y pico por persona, un poco para que os hagáis una idea. O sea, casi media garrafa de esa que no debéis comprar de agua embotellada, pues es lo que pasaría cada segundo en una situación como esta. La ría es capaz de llevar alrededor de la mitad, unos 1.275 metros cúbicos por segundo. Con lo cual, realmente los túneles lo que tendrían que llevar sería pues otro tanto, otros 1.250 metros cúbicos por segundo. Bien, esta es una obra, evidentemente, que genera mucho temor y, vamos a decir, que hasta terror en determinados estamentos técnicos para su posible realización. En el año 2011, la entonces Confederación Hidrográfica del Norte planteó también, nuevamente encargó, en este caso también a SAITEC, un reestudio con diferentes alternativas a lo que era la solución planteada en el año 2015. Aunque ellos en un momento parece que podían estar pensando en hacer un único túnel, sin embargo, bueno, pues los datos que al final tuvo la Confederación Hidrográfica del Norte era que la mejor solución seguía siendo la de hacer 2 tubos, y en cuanto a lo que eran los datos técnicos del número de litros que llevaba la avenida de 500 años en Bilbao, eran prácticamente coincidentes con los datos que se tenían en el año 2005 del estudio de explotación. O sea, digamos que esa parte no aportó nada nuevo de lo que ya se conocía en el año 2005. Bien, en aquellos momentos esta obra se estaba hablando que podían ser del orden de unos 198 millones de euros en la época de euros, y yo creo que más de 30.000 millones de pesetas del año. Bien, entonces esto es lo que había y hay encima de la mesa. En algún momento, ahí está Ivonne Areso, pues parece que la Confederación o el Ministerio le ofrece alguna alternativa un tanto sui generis, que era colocar sacos terreros en todo el ámbito del Arenal y demás, para los momentos en que se podían producir grandes avenidas. Bueno, evidentemente Ivonne Areso, en aquel momento alcalde de Bilbao, desechó, por supuesto, ninguna alternativa de este tipo. O sea, pero quiero deciros que es algo que, bueno, pues que está ahí, pero que nadie se atreve, vamos a decir, que a meterle mano, perdonad por la expresión. Bien, entonces, ¿cuáles son los últimos movimientos que en este momento se están produciendo? Bueno, en el año 2020 el Ayuntamiento decidió, en un momento en que había una negociación presupuestaria con uno de los gobiernos de Sánchez, pues, tratar de aprovechar la oportunidad para volver a sacar el tema de los túneles a la palestra. Y nos pidió, y eso sí se lo hicimos, además lo hicimos con la ayuda de SAITEC, un poco porque son los que en el fondo siguen teniendo el principal know-how de toda esta infraestructura, cuánto podía costar el actualizar esos proyectos. Bueno, eso le hicimos a petición del Ayuntamiento, nos salió una cifra de casi 9 millones de euros, que no pasamos y que pues, fue en principio la primera propuesta que hicieron al Gobierno central. Pero el tema sigue estando ahí en un auténtico, vamos a decir, silencio, porque nadie se atreve a introducir elementos en esta cuestión. Nosotros hicimos un cálculo en este momento de cuánto podría suponer, sabiendo lo que cuesta real el túnel que estamos haciendo en Galindo, y ese túnel mucho más corto está en los 70 millones de euros, esa cosita que habéis visto, pues nosotros calculamos que no bajaría de los 400 millones de euros en este momento la obra tal y como está planteada. Personalmente, y me vais a permitir, y me voy a lanzar, entiendo además que es una obra que en este momento tendría posiblemente
muchos detractores desde el punto de vista político. O sea, igual a esta obra el momento de hacerla, no diré que se le ha pasado el tiempo, pero me da que en este instante sería bastante complicado conseguir que en Bilbao esta obra se hiciera sin ningún tipo de protesta de carácter político, de carácter social, etc. ¿Por qué? Porque es que tener en cuenta que estás metiendo debajo de Bilbao, porque prácticamente recorres buena parte de lo que es la villa, para colocar dos túneles de una gran magnitud, y este tipo de obras, pues lógicamente hay que tener mucho cuidado en su ejecución, porque pueden generar pues, problemas importantes pues, en lo que son los cimientos de edificios, etcétera, etcétera. Y Bilbao, hasta donde yo conozco, pero esos son datos del Ayuntamiento, y permitirme que no explicite más, pues tiene zonas donde ya está detectado que los saneamientos y alcantarillados municipales en este momento pues tienen una influencia importante en lo que son las cimentaciones de determinadas viviendas antiguas. Incluso hay muchas cimentaciones de viviendas antiguas y ahora, como todos somos modernos y ya todo esto lo podemos meter drones y cámaras con todo tipo de tuberías inteligentes, pues tenemos muchas cimentaciones que, sobre todo en la parte de saneamiento, la cimentación acaba en la tubería de saneamiento, o sea, no acaba en la propia tubería. Entonces, bueno, pues eso es una situación complicada y veremos a ver, pues por lo tanto, a futuro cómo está. Lo cierto es que la infraestructura y el proyecto sigue estando ahí, actualizarlo son 9 millones de euros, pero claro, tendría que haber un compromiso muy claro de financiación para este tipo de obra. Bien, entre tanto, ¿qué es lo que se está moviendo? Pues en este momento os puedo decir que el 27 de enero del año 2023 se firmó por toda una serie de instituciones, tanto vascas, la firma se hizo en el Ayuntamiento de Bilbao, como instituciones centrales, y luego estábamos nosotros, el consorcio y también el puerto, un protocolo de intenciones en relación al uso y desarrollo de la cuenca del Nervión y Beizábal y la cuenca de Cadagua a su paso por la villa de Bilbao. Y entonces, en ese plan estratégico que se establece, que se va a estar realizando ya en este momento, en ese protocolo de intenciones, donde de alguna manera ellos están más o menos los que eran Bilbao Ría 2000, pues los vuelves a tener ahí a todos otra vez juntos, unidos para hacer una serie de actuaciones en la ría de Bilbao. Actuaciones de todo tipo, desde las lúdicas, y también, por supuesto, se plantean soluciones estructurales que permitan reducir o evitar, leo textualmente, o evitar los posibles impactos de los episodios de avenidas en medio de obras de infraestructura. Es decir, que se le está dando en este momento una nueva vuelta de tuerca técnica para ver qué tipo de soluciones se pueden habilitar para intentar buscar una solución al problema de inundaciones en lo que sería Bilbao. Eso está en este momento, está en trabajo, veremos a ver por dónde apuntan las posibles soluciones. Y luego también están introducidas soluciones de drenaje urbano sostenible que contribuyan a la mejora de la escorrentía en zonas urbanas y que deben ser consideradas en todas las intervenciones que se realicen en la ciudad. Es decir, queremos que todas las aguas de lluvia que acaben, pero esto ya no solo para Bilbao, pero bueno, en Bilbao en esta actuación se contempla específicamente, pero es algo que vale para cualquier otro municipio, el que se puede hacer que cada vez que llueve ese agua no entre en lo que serían las redes de saneamiento, sino que puedan, digamos que en principio, ir al medio receptor, en cada caso el que fuera. En este Bilbao será la ría, pero en otros municipios más pequeños puede ser un río, o en municipios costeros el mar. Entonces, esa es otra de las actuaciones que aquí se pretenden hacer. Este elemento y este plan estratégico contempla muchas otras cosas, es decir, desde las actividades lúdicas, si tiene que haber barcos buses, si tiene que haber todo lo que os podáis imaginar en el ámbito de la ría, pero también en lo que es la cuestión de las inundaciones y en la cuestión del drenaje urbano, pues también se contempla el que allí se puedan establecer soluciones. Y luego, bueno, pues no hay que explicarles a todas las instituciones,
a todas las instituciones cuál es el elemento que se considera más favorable, porque formalmente todos están en la mesa. Es una mesa, te puedes imaginar, parecida a la que pasaba con Bilbao Ría dos Pinos. Entonces, esto es un poco lo que hay. Claro, queda una pregunta importante que María Esther ya la ha contestado. Oiga, ¿y podemos tener este riesgo nuevamente? Pues sí, el riesgo lo tenemos continuamente. O sea, la venida de 500 años lo que significa es que se supone que se ha ocurrido una vez y pasó en el 83, pues hasta dentro de... Pero no quiere decir que dentro de 500 años vuelva a ocurrir, no, sino que en 500 años se supone que volverá a pasar otra vez, pero puede pasar mañana. O sea que no estamos en ese aspecto libres de este tipo de situaciones. También quiero un poco tranquilizar que en este momento los sistemas que tenemos, tanto en la Agencia Vasca del Agua como todos los organismos que tenemos competencia en los temas que estamos tratando, es mucho mejor que la que había en aquellas épocas. Todo en la cuestión de predicciones meteorológicas, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver los sistemas que actualmente existen con los que existían en aquellos tiempos. Nosotros ya, nuestras redes de saneamiento son redes inteligentes. En este momento prácticamente tenemos un sistema de inteligencia artificial que en función de las previsiones meteorológicas de los próximos días, pues le establece al sistema que, oye, pues hay que ir en esta zona de estos colectores, irlos liberando porque supone que dentro de 4 días se va a producir una entrada importante de agua, en fin, todo este tipo de cosas que os podéis imaginar, y aunque creáis que las tuberías son tontas, no, hoy en día ya son tuberías inteligentes. Pensar que hay muchas tuberías que en este momento llevan incluso fibra óptica por dentro para ir pudiendo medir todos los datos y todos los resultados de lo que haya, no solo en cuanto a cantidad, sino también en calidad. O sea, este tanque de tormentas de Galindo, nosotros, los colectores, antes de llegar a la depuradora, si hay cualquier vertido, lo vamos a detectar, porque nuestros sistemas nos permiten detectar cualquier vertido y automáticamente ese vertido lo derivamos a este tanque de tormentas para tenerlo ahí, en principio, confinado, mientras damos la solución en función del tipo de vertido, el tratamiento que haya que darle, o lo vamos introduciendo en pequeñas cantidades dentro de la planta depuradora. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que hemos vivido o hemos visto pues, durante muchos años. O sea, hoy en día el tema de inteligencia y redes pues es algo que está continuamente, digitalización también, estamos continuamente en ello. Por ejemplo, María Esther, ¿tú te acuerdas cuando entrábamos en el túnel de Ordunte, que se hizo una gran obra de reparación en ese túnel, que sigue estando bastante bien, por cierto, después de la obra de reparación, que fue en vuestra época, Josu, sigue estando bastante bien. ¿Y por qué lo sabemos? Porque ahora metemos un dron, y el dron lo metemos cada X meses y el dron nos va diciendo que la infraestructura sigue estando en perfecto estado. O sea, aquella tarea nos metíamos dentro y hacíamos kilómetros dentro del tubo buscando fisuras, buscando todo este tipo de cuestiones. Ahora no. Ahora entra un dron, ve todo el túnel, si detecta una fisura automáticamente te lanza la coordenada donde está la fisura para que luego se pueda ir a repararlo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos vivido. Y por supuesto también pues, todos los temas de digitalización, etcétera, que nos están ayudando mucho, y hay en este momento un PERTE con ayudas europeas, principalmente en la zona de Busturialdea, pues para conseguir que municipios que tenían la gestión del agua, vamos a decir, bastante anticuada, por no decir que casi ninguna, pues puedan, digamos, que entrar rápidamente en el siglo XXI a marchas forzadas con respecto a estas ayudas que en este momento estamos obteniendo, que al 80% lo financia la Unión Europea. Bueno, pues estos son un poco el tipo de cuestiones en las que estamos ahora enredando. Me quedarían 3 minutos, pero bueno, si quieres, presidente, pues lo dejamos aquí. Pero se comió yo. No, ya abrimos una pregunta si alguien quiere. Muchísimas gracias a los dos. Yo solamente quiero enmarcar el asunto para los que somos haciendo. ¿O es un problema puramente coyuntural de que la estructura política de nuestro funcionamiento electoral ahora ha permitido unas, digamos,
unos desequilibrios que no lo permiten. ¿Es solo eso o hay algo más? Bueno, yo creo que, como es lógico, y desde nuestra posición, tenemos que defender la opción de que los túneles se realicen. Pero como en todas las cuestiones hay que tener siempre posibles planes B. Por eso está este trabajo del que estamos hablando en este momento y yo creo que hay soluciones interesantes, por ejemplo en Asia, en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en los muelles de Nueva York, etcétera, que algunos de ellos podrían ser trasladables a Bilbao o a determinadas zonas de Bilbao, pues, sobre todo en la zona del Casco Viejo, podrían buscarse alguna alternativa de este tipo. Pero esto tampoco se trata de hacer aquí ahora pues sin ningún trabajo, vamos a decir, mucho más elaborado, el ver si esas alternativas son factibles. O sea, los túneles están ahí, pero por si acaso sería bueno tener planes B establecidos para poderlos implementar. El Toto y del nuevo Info. Por eso, la zona, el casino se fue a la porra, hizo Cataplus, producido por estos tres ríos. ¿Cómo se ha resuelto esto? Descabezando, que es lo que dicen, descabezando este río, descabezando este otro y descabezando este otro. No permitirles que entren en Belén. Pues en el Higuera es eso, es no permitirle que entre, sino sacarlo, desviarlo y llevarlo aguas abajo donde puedas. Pues me ha venido a la cabeza y tú tuviste problemas con tu trastero, yo también tuve problemas con mi trastero y no sabes, las compañías de seguro, cuando hicimos el plan integral de prevención de inundaciones, los tenía a todas horas, porque decían, este es el instrumento que yo necesito para poder decir esto sí, esto no. Oiga, que esto es un documento de trabajo, esto no es ninguna normativa, pero les tenía aquí, a todas las compañías de seguro, veían que era la gran solución a su problemática de decir esto sí, esto no, lo demás allá. Has provocado tantos cambios en el clima, primero, y en segundo lugar lo que pone en cuestión es el modo de vida de la especie. Pero a la Tierra le importa un bledo. O sea, que estemos o dejemos de estar, a la ría le importa un bledo. Y la única cosa que podemos hacer es ser respetuosos con la naturaleza. Entonces, ¿existe riesgo de acuatización? Claro. El casquete polar del Ártico no está soportado por tierra. Es solo una masa de hielo. Y como sigue aumentando la temperatura de la Tierra, aquello se está disolviendo continuadamente y obligadamente subirá el nivel del agua del mar. Construir en las zonas más limítrofes de la costa, que es muy divertido y muy bonito, y que yo tenga la playa aquí justo, pues eso tiene un coste. No sé cuándo, no sé si será en 2050 o en 2136, pero en algún momento las zonas que están más cercanas a la Tierra, o sea, más cercanas al mar, lógicamente recibirán el influjo del aumento de las aguas. No solamente por el círculo polar ártico, en la Antártida el territorio se está reduciendo de manera escandalosa. Si no lo conoce, vaya ya a ver el Perito Moreno, en la Patagonia, vaya a verlo porque dentro de 10 años probablemente ya no habrá Perito Moreno que ver. Y esto es una constante. ¿Cuál es el asunto? Que o cambiamos nuestro modo de vida o el cambio climático, que es antropogénico, seguirá haciendo daño, pero no a la Tierra, al modo de vida de la especie. ¿Qué ha influido respecto a los proyectos, digamos, anti-inundaciones? Lo digo porque una noticia del Teleberri de este mediodía ha sido una polémica que ha surgido en el barrio de Loyola, donde había un cuartel del ejército y que por lo visto lo ha comprado el ayuntamiento para hacer allí una urbanización, y entonces la ley de costas les ha puesto un margen de unos 200 metros que se retiren del cauce del agua, mientras que el ayuntamiento exige 20 porque claro, ahí van a construir. Entonces aquí existe esta confrontación, diríamos, entre lo deseable, que es que no nos inundemos y no nos ahoguemos, y la posibilidad de seguir con un proyecto, un desarrollo urbanístico de una ciudad tan bella como es Donosti. Entonces, bueno, ¿qué ha influido, diríamos, para todos estos proyectos
profilácticos que se están desarrollando para evitar que en un futuro las inundaciones, si vienen, por lo menos sean más livianas, no tan catastróficas en vuestros proyectos. O sea, ¿cuántos achuchan los de la ley de costas que depende del gobierno central? La ley de costas, siempre que hay alguna, la demarcación de costas, todo el mundo se pone así en tensión con el tema de la ley de costas. El alcalde hablaba también de que tiene la autorización de URA, la autorización de la zona de dominio público hidráulico, no zona de dominio público marítimo terrestre, que sería el tema de la ley de costas. Entonces, claro, uno pide 20 metros, el otro pide 200, el otro pide no sé qué, y en zonas donde intervienen ambas administraciones, pues hay que llegar a un acuerdo. Hay que llegar a un acuerdo y hay que decir, oye, pues esto hasta aquí se puede hacer, hasta aquí no se puede hacer. El alcalde Goya decía esta mañana, a ver, yo tengo el permiso de obra, tengo el planeamiento urbanístico de acuerdo a la legislación, y ahora me vienen con esto. Claro que influye.